Buenas tardes a todos y a todas los que se conectan en la tarde de hoy. Bienvenidos una vez más a una emisión de Lecturas con Sentido. Hoy es nuestra emisión 8 del año y la 24 de toda esta franja que han venido acompañándonos desde la pandemia y que se quedó para el retorno. Lecturas con Sentido tiene un propósito muy importante que es leer más allá del aula y de las bibliotecas, es leer para la vida. Por eso queremos darles recomendados de lectura que los inspiren, que les sirva para el mundo académico, pero también para muchos otros, para la vida laboral. Y finalmente, que nos inspiren para seguir ampliando nuestro conocimiento, porque somos
la memoria que tenemos, las historias que habitamos y las formas que tenemos de contarlas. Hoy la emisión empezó 2 horas antes con el propósito de poder contar con un invitado que está en Barcelona. Es muy tarde allá, entonces agradecemos a todos los que se conectan, incluido al invitado, pero también a la audiencia que viene con él y que decidió pasar su noche con esta entrevista. Nuestro invitado ha dedicado su vida a la lectura y la escritura académica. Muchos de los que se están conectando seguro lo han leído, lo han compartido en sus clases si son profesores o bibliotecarios. También vienen aquí a escucharlo para aprender mucho más de la literacidad y hoy él nos acompaña para abrirnos la puerta de su biblioteca virtual y física, pero también para contarnos cuáles son sus libros favoritos, qué lee en los tiempos de ocio, ¿cierto? Entonces hoy venimos a hacerle una entrevista un poco menos habitual a la que él está acostumbrado. Entonces, para mí es un honor para la Secretaría de Educación, para la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, para Fomento Leo, darle la bienvenida a Daniel Casani. Bienvenido, profe. Pues nada, muchas gracias, muchos saludos desde Barcelona a las 9 de la noche y muy contento de estar en este foro particular para poder hablar de una manera distendida. Gracias, profe. Hoy esta entrevista la dirigirá Alejandra Moreno de la Universidad Nacional. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. Nuevamente es un placer para mí estar en una nueva emisión de este programa, en una nueva entrevista con nuestro gran invitado Daniel Casani. Allí está quien la acompaña, Felipe Moreno, también de la Nacional. Sí, muchas gracias por este espacio. Es muy emocionante darles la bienvenida a todos y a todas. Es realmente un honor poder entrevistar a Daniel Casani. Y a Rubén Mora. Buenas tardes a todas las personas que se van conectando a Lecturas con Sentido. Es un placer estar aquí con Daniel Casani y esperemos que este espacio sea muy enriquecedor acerca del tema de la lectura, literatura, etc. Muchas gracias. Bueno, sabemos que toda nuestra audiencia y que Daniel Casani no necesita mayor presentación, sin embargo, hemos preparado el siguiente video para que los estudiantes que apenas están empezando en el mundo de las letras lo conozcan. Entonces, escuchemos atentamente. Daniel Casani nació en Barcelona un 3 de diciembre de 1961. Estudió Filología Catalana en la Universidad de Barcelona. También estudió allí, pero en la Facultad de Ciencias de la Información, un doctorado en enseñanza de lenguas y literatura. Desde 1993 ejerce como profesor de análisis del discurso en lengua catalana de la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de artículos, libros y ensayos sobre comunicación escrita y didáctica de la lengua, materia en la que es experto. Algunos de sus libros son Construir la escritura, Tras las líneas, la lectura contemporánea, Describir la escritura, Afilar el lapicero, Para ser letrados, En línea, escribir y leer en la red, y su más reciente publicación, El arte de dar clase. Por todo esto y por su gran aporte al mundo de la lectoescritura y la educación, es que hoy le damos la bienvenida a Lecturas con Sentido. Bueno, bienvenido nuevamente, Daniel. Para nosotros como estudiantes, tú eres una autoridad en los temas de lectura y escritura, y por eso se nos hace realmente difícil imaginarte también como un estudiante. Por eso quisiéramos empezar preguntándote acerca de tu infancia. Quisiéramos saber cuál fue ese primer acercamiento a la lectura. Pues muchas gracias. Mira, yo nací en una época difícil aquí en España, en el año 61, en plena posguerra, o sea, en plena dictadura y después de la guerra civil que tuvo lugar aquí, ¿no? Entonces, no viví los años peores. Mis hermanos mayores hablan de una época en la que, bueno, no había muy poco, o sea, España estaba aislada, porque teníamos un dictador, el resto de Europa estaba con los ganadores de la guerra
¿sabes? En contra de los fascismos, entonces no había realmente mucho que leer en aquella época. Y yo empecé básicamente con cómics, o sea, empecé leyendo un cómic infantil en catalán, porque claro, mi lengua materna es el catalán, en Cataluña hablamos catalán también, y entonces yo nací en una familia totalmente catalana y mis papás se preocuparon mucho de que yo tuviera lectura. Entonces era una revista juvenil, mensual, infantil, que se llamaba Cavall Fort, caballo fuerte, literalmente, que significa, es como caballo de cobre o churro, manga y mangotero. No sé si les dice nada esto, pero es un juego de niños en el que se suben unos encima del otro, ¿no? Y luego ya seguí con Tintín, que ya es más conocido, ¿no? Porque ya es como muy europeo. Los Pitufos también, ¿eh? Y luego ya salté con cómics más de héroes, de estos que gustan a los adolescentes, como el Capitán Trueno o el Jabato, que no sé si son conocidos aquí en América, yo diría que no, porque además de ser viejos, son de otra época, ¿no? Y luego ya salté a leer lo que leía mi hermano mayor, que él estudió también letras como yo, y él pues ya empezó a leer, claro, pues novelas de autores más para adultos, ¿no? De modo que toda la parte de literatura infantil y juvenil yo me la perdí por mis circunstancias personales. También en aquella época no había prácticamente nada publicado en catalán, ¿sabes? O sea, la diferencia con el mundo actual es muy grande en cuanto a publicaciones en catalán, pero también en cuanto a publicaciones para niños y jóvenes, que en aquella época es que había muy poco, ¿no? Y luego ya empecé con novelas más convencionales de literatura catalana, autores que no son conocidos fuera del ámbito catalán, como Manuel de Pedrolo, por ejemplo, Mercè Rodoreda, Mercedes Rodoreda, ¿no? Y ya más adelante me metí con la novela negra de crímenes. Entonces sí, estuve leyendo muchísima novela negra de autores clásicos franceses. Había una colección muy linda de decenas de libros publicado aquí, ¿no? Entonces esta es mis inicios como lector. Claro, es que eran momentos muy duros los que atravesabas en esa época. Me llama mucho la atención los cómics que mencionas y no, la verdad no los conozco, pero pues valdría la pena revisar un poco. Y hablando de la literatura, pues que nos contabas ya específicamente en catalán, tuvimos la oportunidad de leer La Plaza del Diamante y maravilloso, nos gustó mucho. Pues sí, esta es una de las novelas que leí, ¿no? Pero no son novelas para niños tampoco. No, 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 para nada, son durísimas. Y bueno, aprovechando que nos estabas contando un poco así todas tus como lecturas y aventuras, eh, quisiera preguntarte cuál fue ese libro que te enganchó, que te hizo lector. Pues lo he estado pensando, ¿no? Porque sí que no es ningún secreto, ¿no? Que algunas de las preguntas que me vais a hacer sí que las sé, otras no, y son sorpresa, ¿no? Y esto está bien. Pero no sabría mencionar un libro, ¿no? De decir, es que este libro me abrió la puerta. O sea, no hubo un momento en el que, clac, ¿sabes? Dices, ah, recuerdo algunos libros que me gustaron mucho, ¿no? Porque uno que se llamaba El Gran Melnes, que es una novela francesa de Alain Fournier, que la leí, que es un libro más juvenil, ¿no? Y me gustó mucho. Um, Algunas novelas, la Mercè Rodoreda, que has mencionado, ¿sabes? Hay una novela de ciencia ficción que no es muy buena desde un punto de vista estético, pero que tuvo siempre muchos lectores adolescentes, que se llama Mecanoscrito del Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo, ¿no? Es una novela relativamente sencilla de lenguaje que habla de que se acaba el mundo por una catástrofe, entonces quedan solo dos jóvenes, ¿no? Que tienen que repoblar todo el planeta, ¿no? Entonces esta es una novela que sí que leyeron también mucha gente de mi generación e incluso de años posteriores, ¿sabes? Pero no recuerdo un libro de decir, wow, este libro me impresionó muchísimo. O sea, sí que
a veces lees libros que te dejan absolutamente boquiabierto, ¿no? Que dices, wow, ¿no? Esto realmente es impresionante, ¿no? Pero no puedo decir que marcaran un antes y un después. No sé, por ejemplo, me gustó muchísimo Ana Karenina, de Tolstoy, ¿no? Que eran, bueno, eran 800 páginas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que lo leí relativamente joven y me costó muchísimo porque era mucho y además no me acordaba de los nombres de los protagonistas porque hay tantos, ¿no? Es una saga de estas rusas y recuerdo que tenía que ir atrás y adelante, ¿no? Y dediqué mucho tiempo a esto. Stendhal también me gustó mucho. La Cartuja de Parma, por ejemplo, fue una novela también extensa que me gustó mucho. Pero esto ya era cuando, bueno, cuando ya tenía, bueno, pues una cierta juventud, ¿no? Um, bueno, no sé. ¿Qué más quieren saber de mi experiencia lectora? No, no, genial poder escucharte, son textos muy buenos, algunos no los conozco, me encantaría como poder visitarlos, este de Manuel Pedrolo me llamó bastante la atención y, y pues sí, ¿no? Qué chévere también que sea algo como tan, que no recuerdes un libro en particular, sino que hayan sido muchos los que han dejado huella. Entonces, bueno, ahora, Tengo un registro, puedo mirar si quieren ustedes, porque una de las cosas que yo hago, que les gustará, es tomar nota de todo lo que leo. O sea, todo lo que yo leo lo anoto, ¿no? O sea, si quieren saber todos los libros que he leído este año, por ejemplo, en años anteriores, etcétera, pues lo tengo anotado, ¿no? Pero claro, esto empecé a hacerlo, pues Albert Camus, por ejemplo, leí bastante en la época, en el año 75, o sea, yo tenía 14 años. A ver, Manuel de Pedrolo, Salvador Espriu, Prudenci Bartrana, son autores, poesía también, por ejemplo, empecé a leer poesía. Pero ya, por ejemplo, en el año 80 leí El amante de Lady Chatterley, que esto ya es un poco más fuerte, ¿no? Pero claro, yo tenía 19 años. Ya tenía 19 años. Shakespeare. A mí me gusta mucho el teatro. Voy mucho a teatro, mucho a teatro. Y wow, genial, sí, genial, ¿no? Muy valioso también esa práctica de notar lo que escribes. Voy a darle paso a Rubén, pero quedo fascinado con esa práctica y con tus autores. Sí, es que yo miro que hay un lector a lo largo del tiempo, es decir, se leía unos libros en la infancia y otros libros en la época de adolescencia, de juventud. Quisiéramos saber cuáles eran particularmente sus intereses cuando era adolescente, lectores, intelectuales, y sobre todo saber si alguno de esos intereses de aquella época siguen vivos hoy en día. bueno, a ver, uh, yo diría que yo quería ser escritor. O sea, yo quería, cuando era pequeño, yo quería ser novelista. Quería ser novelista y quería escribir narración, sobre todo cuentos. Llegué a escribir varias novelas e incluso las presenté en algún concurso, pero por suerte no las premiaron y nunca se publicaron porque son muy malas o no son... Y entonces siempre he tenido la idea de que me gustaría escribir creación, ¿no? Narrativa sobre todo, ¿no? Y pese a que ya tengo una cierta edad, todavía no he renunciado a ello, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez estoy más lejos de este perfil que tenía de querer ser un escritor, ¿no? Me siento muy cómodo como autor um, de lingüística aplicada, me siento muy reconocido con mis libros, que no son libros de creación, sino son académicos, ¿no? Y entonces es aquello que tengo algún proyecto que está a medio camino de la creación y la lingüística, que vamos a ver si cuaja, ¿no? Pero bueno, con relación a tu pregunta, Rubén, pues mira, una persona que realmente me impactó mucho, porque leí primero como teórico, después como novelista y que tuve la oportunidad de escuchar en vivo en una conferencia en Barcelona, fue Humberto Eco. Humberto Eco, pues yo lo había empezado a leer con artículos y con un libro, por ejemplo, La definición de arte, que no es fácil porque es un tostón. O sea, hay que estar allí, empezar a leer y tal. Pero claro, era como un referente, ¿no? Alguien moderno, italiano, que hablaba de semiótica, etcétera, ¿no?
Y después pues tuve la oportunidad de verlo en una conferencia que me pareció fascinante en italiano. Yo tampoco tenía tanta experiencia entendiendo italiano y lo entendí y nos reímos mucho. Recuerdo el aula magistral, el aula claustral, ¿no? de la Universidad de Barcelona llena de gente. Yo estaba sentado en el suelo porque no había más lugar, ¿no? Y entonces estaba él, ¿no? Siempre con camisa blanca, con corbata, ¿no? Pero hablando y nos lo pasamos muy bien, ¿no? Y luego ya llegó la parte de novelista, ¿no? Que me gustó mucho, ¿no? El nombre de la rosa. Y luego ya las otras novelas no me gustaron tanto. Y tengo una anécdota muy curiosa, que es que en unas vacaciones que estaba en Tailandia, estaba en una isla de Tailandia allí descansando en la playa, se me había acabado todo lo que tenía que leer y me fui a una de estas tiendas en las que venden novelas para turistas, ¿no? Y allí en la sección de italiano me encontré con una traducción al catalán del péndulo de Foucault, que me la compré porque me pareció curiosísimo que en un lugar tan apartado encontraras una novela en catalán, una lengua tan pequeña, y además con el sello en el idioma thai, ¿no? Con el alfabeto thai. Entonces, pues me lo compré e intenté leerla, pero la abandoné porque no me gustó nada, me pareció muy aburrida y la dejé. Pero bueno, este era un autor importante. Sí, y yo creo que hay como una identidad, ¿no? intelectual ahí, porque Humberto Eco también se manejaba bien en temas que tienen que ver con la lingüística, la semiótica, y bueno, es algo que usted ha trabajado. Le doy paso a mi compañero Felipe para la siguiente sección. Bueno, profe Daniel, es para mí como un placer dar inicio a la siguiente sección que se llama Los tesoros más sentidos, en donde vamos a explorar un poco como estos libros que, pues como este que nos contabas, esta experiencia tan surrealista, te han marcado. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es ese libro del que ya perdiste la cuenta las veces que has releído? O sea, ese que recuerdes y que esté ahí marcado porque lo has leído y leído una y otra vez. Pues mira, no soy muy gran relector de novelas. La verdad es que sí que tengo libros bueno, pues de académicos, de lingüística, de manuales, ¿no? Que sí que vas releyendo porque realmente los necesitas para preparar una investigación, para preparar una clase, ¿sabes? Pero distingo mucho lo que es leer por trabajo, o sea, yo tengo que pasar muchas horas leyendo papers, artículos, libros, etcétera, y luego leer por placer, ¿no? Entonces, cuando leo por placer, leo lo que me apetece, ¿no? Y entonces va por épocas, ¿no? Entonces, ahora estaba mirando el listado de cosas que he leído, por ejemplo, entonces en una época me pilló por leer novelas de David Lodge. No sé si conocen David Lodge ustedes. David Lodge es un autor absolutamente fascinante, humorístico, británico, de este humor británico, ¿no? Y entonces empecé con una novela que todo el mundo leía en los años, yo creo que en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, que se llamaba El mundo es un pañuelo, que es una sátira del mundo universitario, ¿no? Donde es un profesor británico que hace un intercambio con un profesor de California, y entonces empiezan intercambiando pues el lugar de trabajo y acaban intercambiando las mujeres, ¿no? Y entonces es muy, muy, muy gracioso, muy, muy, muy sátiro, ¿no? El tema principal es la creación de una cátedra universal de lectura, ¿no? Y entonces todos los grandes académicos de las universidades del mundo compiten, ¿no? Y es muy, muy gracioso. Entonces me gustó tanto que empezó a leer todo David Lodge. Entonces me he leído casi todas las novelas de David Lodge porque me parecen muy divertidas, muy, muy graciosas. No todas hablan de la universidad, ¿eh? Pero bueno, es un tema que me gusta, el tema el ambiente en la universidad, ¿no? Entonces ahora he recordado que leí otra novela de un autor árabe que me gusta mucho, que se llama Alaa al-Shaswami, que tiene una novela titulada Chicago, que satiriza los egipcios que están en el extranjero estudiando en universidades occidentales, en concreto en Chicago, ¿no? Entonces es una novela árabe que retrata la universidad norteamericana donde están estudiando los árabes
y es muy, muy graciosa. Me gustó muchísimo esta, ¿no? Y entonces, bueno, más que eso, un libro que leo muchas veces, un autor que descubro y entonces me lo leo todo. Por ejemplo, recientemente descubrí un autor francés que se llama Pierre Lemaitre. No sé si conocen Pierre Lemaitre. Es un autor fascinante que vive en París, que tiene una serie de novelas negras muy, muy curiosas, muy bien escritas, de un detective que mide 1,43 m, ¿no? Entonces se lo mira todo desde abajo, ¿no? Porque tiene que mirar arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues he leído todo, ¿no? Y esto que les estoy contando me ha pasado este verano con un autor colombiano que lo había leído hace años yo, y entonces empecé con una novela, me enganché con una novela y me he leído 4 novelas de él este verano, que es Juan Gabriel Vázquez, que estuvo aquí viviendo en Barcelona mucho tiempo. Entonces yo lo vi en algún reportaje cuando vivía aquí en Barcelona y leí este conjunto de cuentos que se llama Los amantes de todos los santos, creo que es el título, que es una obra menor de él. Y entonces este verano me compré el Volver la vista atrás y me gustó muchísimo y luego ya me enganché y me leí todo, ¿no? El ruido de las cosas al caer, Los informantes, La forma de las ruinas, y me encantó. Es un gran escritor, es un fantástico escritor. Pero podría decirlo de otros, ¿no? Por ejemplo, una época me pilló por leer novela negra ambientada en distintas ciudades del mundo, ¿no? Porque las novelas negras retratan, o sea, hay como una trama criminal, ¿no? Que a veces es un poco cansina por reiterativa, ¿no? Pero luego lo interesante es que retratan el mundo en el que están ambientadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace muchos años leí bastante, ¿cómo se llama? Se llama John Le Carré. ¿Se acuerdan de John Le Carré? Muy británico, ¿no? Y luego ya más recientemente, pues me gustó Márkaris, Petros Márkaris, que ambienta sus novelas en Atenas. Roberto Mayo, que las ambienta en Buenos Aires, ¿no? Y entonces es como una línea, ¿no? Leer novelas, leí alguna ambientada en Shanghai, de un autor chino que escribía en inglés, novelas de Mankell ambientadas en Escandinavia, ¿no? Entonces normalmente leo 2, 3 y luego ya me canso un poco, ¿no? Porque dices, bueno, ya es un poco reiterativo, ¿no? Ya es el mismo mundo, es la misma historia, venga, vamos a cambiar y vamos a buscar otra cosa. Bueno, perdón un poco por el ruido de fondo. Es como parte de las calles bogotanas. Eh, pero emocionante, o sea, emocionante escuchar la forma en la que no relees un libro, sino que te emociona un autor y lo relees. Y me encanta cómo lo dices, que te ha pillado, suena como fascinante, porque sí, es como si lo sedujera un autor. Eso me pasa también mucho con la música. Bueno, quiero darle paso como a mi compañero Rubén, pero quedé fascinado como con eso que nos contabas. Sí, yo escuchando a Daniel, creo que es necesario hacer esa distinción entre la literatura académica y la literatura que se lee un poco más de manera placentera. Hablando del primer tipo de literatura, es decir, de literatura de tipo académica, nosotros sabemos que usted es un investigador en temas de lectura, de escritura y educación. Nos interesa conocer a cuáles fuentes suele recurrir para investigar acerca de estos temas. Pues mira, Rubén, esto ha cambiado mucho, porque hace años sí que pensabas básicamente en libros y en investigadores que tú habías conocido, ¿no? Pero en la medida en que vas entrando dentro del mundo de la investigación y de la investigación universal, o sea, general, ya entras dentro de lo que es Google académico, ¿sabes? O las bases de datos de investigación científica tipo ORCID, ResearchGate, academia.es, y ya pasas a leer artículos, ¿sabes? Entonces, porque es una cosa tan específica,
sabes que vas a buscar esto, ¿no? Y entonces te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, además la investigación es algo que no la haces solo, sino que la haces siempre en equipo, ¿no? Con otras personas, ¿no? Y en esta época de mi vida yo investigo mucho con mis estudiantes de doctorado. Mis estudiantes de doctorado tienen que escribir papers. El doctorado, la tesis, es un conjunto de artículos de investigación y entonces, pues, ellos también aportan su punto de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene a la cabeza una investigadora rusa, una antropóloga rusa, que estuvo trabajando con nosotros el doctorado, y entonces ella empezó a estudiar cómo la gente aprendía idiomas por su cuenta cuando no tenía dinero, ¿no? Por ejemplo, si quieres aprender ruso, no es tan fácil utilizar el alfabeto cirílico. De algún modo no es tan fácil encontrar clases de ruso en el lugar donde vives, ¿no? Entonces ella descubrió que había mucha gente que aprendía ruso viendo Masha y el oso. No sé si conocen ustedes Masha y el oso. Son unos dibujos animados rusos que se pueden encontrar gratis en internet, ¿no? Y entonces a partir de aquí ella descubrió que mucha gente aprendía idiomas viendo dibujos animados, viendo Masha y el oso, viendo, por ejemplo, The Simpsons, los Simpsons, pero también viendo una cosa tan increíble como My Little Pony, Friendship is Magic. No sé si saben lo que es esto, pues unos dibujos animados totalmente cursis para niñas, donde todos los protagonistas son ponis, ¿no? Son ponis de colores, ¿no? Y entonces hay una legión de jóvenes y no tan jóvenes en el mundo que aprenden idiomas viendo estos dibujos animados. Entonces tuvimos que meternos a leer literatura académica sobre cómo la gente estudia este tipo de textos, ¿no? Y descubrimos, por ejemplo, que hay muchos estudios sobre género sexual y más machismo y feminismo relacionados con esto, o sobre temas de violencia. Y entonces estuve una época leyendo bastante sobre estas cuestiones, ¿sabes? Pero claro, luego se doctoró, publicamos los artículos sobre estas investigaciones y luego viene otro estudiante que trabaja sobre otro tema, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, estamos investigando sobre TikTok, sobre YouTube, sobre Instagram, sobre cosas de este tipo, ¿no? Y la mayor parte de las cosas son en inglés, son muy técnicas, son artículos, son revistas, ¿sabes? Esta revista, esta. De modo que esto ha cambiado mucho, ¿no? Y es una literatura que tampoco, o sea, lees el abstract, luego lees los resultados, si te interesa alguna cosa de la metodología, y lo dejas, ¿sabes? Porque no es más relevante, ¿no? No es una novela de aquello que te apasiona, ¿no? Que empiezas a leer y acabas y no acabas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, la última novela que he leído es una novela sueca que está muy de moda en Europa, de un autor que no te sabré decir el nombre porque es muy complicado en sueco, pero la novela se titula 1793 y también lleva el subtítulo de El lobo y el vigilante, ¿no? Y es un éxito en Suecia de hace tres de años, se ha traducido a 25 idiomas y es una novela ambientada a finales del siglo XVIII en Estocolmo. Y bueno, es tétrica, es casi gore, casi de terror, ¿no? Pero está graciosa, está divertida. Y esta la leí, es que no pude, ¿sabes? Empecé a leerla en julio, que es tiempo de vacaciones aquí, y ya es que casi no pude dejarla, porque estaba muy interesante. Sí, y es que al menos hablando en el mundo de la academia con estos temas que mencionamos, pueden haber muchas líneas de investigación, me imagino. Y en ese sentido, la bibliografía a la cual se recurra debe ser muy amplia. Bueno, queremos saber ahora cómo es tu biblioteca física, cómo la tienes organizada, de pronto si coleccionas algo y si podemos verla, de pronto si nos puedes mostrar un poquito. Bueno, mostrarla. A ver, pueden ver ustedes, no sé si ven atrás, esta es una biblioteca pequeñita porque yo me cambié de casa hace 3 años, ¿no? Entonces antes vivía en una casa más grande y tenía muchos libros guardados allí que los dejé allí. O sea, sigo en contacto con esta casa y, bueno, familiares míos viven allí y siguen los libros allí.
Yo tendré como, no sé, unos 4.000 o 5.000 libros, ¿ah? Porque, bueno, son de toda la vida, ¿no? Pero también ha llegado un momento en el que, bueno, decidí cambiarme más al centro de la ciudad para poder participar en la actividad cultural. Entonces la casa es más pequeña, no tiene tanto espacio, ¿no? Y entonces voluntariamente renuncié a guardar los libros, ¿no? Y hice como donaciones de centenares de libros a la biblioteca de mi universidad, a otras bibliotecas, etcétera, ¿no? Pero es que esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo nací en un momento, en una época en la que, o sea, no había ni tantas bibliotecas ni era tan fácil encontrar lo que te gustaba en las bibliotecas. Ustedes viven en un país que es Colombia, donde tienen unas bibliotecas brutales. O sea, ustedes no saben la suerte que tienen de tener unas bibliotecas impresionantes, no solo los edificios, sino también la dotación. O sea, piensen que algo como, por ejemplo, el esfuerzo que hacen los sindicatos con la ley esta que tienen que dedicar una parte del dinero que reciben de las empresas por ley a la lectura, esto es algo que no existe en el resto de países. Entonces las bibliotecas aquí en la época de la posguerra eran escasas, eran obsoletas, eran poco interesantes para un niño o para un joven. Entonces sí que lo que tú guardabas en tu biblioteca era muy importante. Era lo único que había, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, mi hermano, que es mayor que yo, pues él tiene toda su casa lleno de libros, o sea, no cabe, ¿no? Y algunas personas de mi edad o un poco más, o sea, cuando se conectan por Zoom o por Meet en una reunión, ves que detrás tienen pues una biblioteca que está atiborrada de libros, ¿no? Que no cabe nada prácticamente, ¿no? Y en cambio yo, cuando me cambié de casa, decidí que no quería, que muchos libros, por ejemplo, técnicos de académicos, los he entregado a la universidad, ¿no? Porque dices, es que ya no los voy a consultar, porque o sea, los libros de lingüística van pasando, van cambiando, ¿no? Difícilmente consultas un libro de hace 10 años, incluso de hace 5 años ya, porque ya ha quedado obsoleto, ya han salido otros, ¿no? Entonces ya me deshice prácticamente de todos y de los libros así más de creación, pues solo conservo los que tienen algún valor emocional, los que han sido importantes en algún momento de mi vida, como los que he mencionado, los que están dedicados, que me regaló alguien, por ejemplo, o que tienen alguna curiosidad, como el que mencioné de Humberto Eco, ¿vale? Pero incluso ahora ya leo bastante en digital, um, y tengo muchos libros en el Kindle ya. O sea, por ejemplo, todo lo de Juan Gabriel Vázquez, excepto el Volver la vista atrás, que lo compré en una feria, todo es digital porque es mucho más práctico, ¿no? O sea, son libros gordos que pesan un montón si tienes que cargarlos y leer en el Kindle pequeño, pues también puedes agrandar el tamaño de la letra y no necesito gafas, por ejemplo. ¿Ah? Y entonces, pues me favorece, ¿no? Y entonces la verdad es que no conservo todos los libros por este motivo, ¿no? Y ahora que ya estoy alcanzando el límite de lo que cabe en esta casa en la que vivo, pues no sé lo que voy a hacer, ¿no? Pero probablemente si no son libros que me gusten especialmente, los voy a dar a la biblioteca. O sea, lo importante es tener acceso al libro, ¿no? Es poder leerlo, es poder releerlo, ¿no? Pero acumularlo tiene muchos inconvenientes para mí. Sí, claro, y a propósito de esto que mencionas, pues ya de que lees en el Kindle, pues sí, es que el mundo se está transformando como ahora muy rápido y estamos pasando también ya casi que muchas cosas a lo virtual, a lo digital. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es sobre esto. Sí, Daniel, yo quería preguntarte, pues porque la virtualidad está haciendo algo muy nuevo, ¿no? Como que hoy nos estamos pudiendo reunir gracias a la virtualidad pues bueno, hace unos años salieron estos Kindles y es maravilloso leer ahí, pero quisiéramos saber si tienes una biblioteca virtual y cómo la organizas. Pues tengo distintas cosas. Lo que tengo virtualmente, sobre todo, es la parte académica. O sea, la parte académica sí que la tengo porque básicamente
son textos, o sea, la ciencia ahora está en acceso abierto, se llama. O sea, para hacer ciencia, para hacer investigación, necesitas recursos y los recursos suelen venir de becas, de ayudas, de proyectos que paga el gobierno e indirectamente la ciudadanía, todos, ¿no? Entonces, todo esto genera los resultados, los artículos, que por ley tienen que estar en acceso abierto. Esto significa que tienes que poder tomarlos de la red gratuitos y legalmente. Legalmente. Estamos hablando de artículos de ciencia, ¿no? Y entonces, desde ya hace más de 10, 15 años, que tengo un archivo digital en la nube que se llama biblioteca, donde tengo todos los artículos que he leído, que me han interesado, etcétera, allí alfabetizados por el orden del primer autor, y en algunos casos también tengo por temas monográficos, ¿no? Desinformación, fandom, aprendizaje cooperativo, no sé, análisis del discurso, análisis críticos del discurso, ¿no? Entonces allí tengo todo, ¿no? A veces tengo colecciones de revistas también digitales, ¿no? Y todo básicamente es en PDF, ¿no? Luego también tengo una colección muy curiosa de libros pirateados míos, o sea, libros que yo he escrito que han sido pirateados y están en la red. Entonces, para cada uno de mis libros tengo una carpeta que se dice copias piratas, ¿no? Entonces, allí están todas las copias que hay de cada libro, ¿no? Que es una cosa increíble, ¿no? Increíble, increíble. Y bueno, de algún libro hay varias copias, pero básicamente siempre es la misma copia, ¿no? Es la misma copia que va. Y luego avisas a un lugar, ¿no? Diciendo, oye, que esta copia es ilegal, ¿no? Entonces la quitan, pero aparece en otro lugar, aparece en otro y tal. Es la misma copia. Sí. Es impresionante, ¿eh? O sea, hay una anécdota muy divertida. Escribí un artículo para El País, el periódico español El País, que se titula Confesiones de un autor pirateado. Lo pueden consultar. Confesiones de un autor pirateado, en que explicaba los sentimientos que tuve un día que quise bajarme un artículo de Enscript, que es, no sé si existe todavía, pero era un lugar donde se podían compartir textos libres, ¿no? Y entonces había un artículo de Prensky, de Mark Prensky, que es un autor norteamericano que habla de la digitalización y todo esto y que es muy conocido, muy importante, ¿no? Y entonces había una versión en español que había traducido un mexicano o una mexicana y dije, bueno, pues me irá bien para compartirlo con los estudiantes, ¿no? Y entonces el sistema me pidió que subiera algo, ¿no? Porque en aquella época era aquello que si querías bajarte algo tenías que subir algo, ¿no? Y dije, bueno, pues no hay problema, voy a ver qué hay de mi autoría en script y voy a subir algo que no esté. Yo pensaba en algún artículo, alguna cosa que no tenga derechos de autor, ¿no? Y entonces, pues, me busqué en scripts, ¿no? Daniel Casañ, a ver, y me encontré que había 8 libros completos míos allí pirateados. Entonces, yo me quedé horrorizado, diciendo, ¿pero qué es esto? ¿No? Entonces la evolución de mis sentimientos fueron como muy curiosos, ¿no? Porque primero estaba indignado, ¿no? Dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo puede ser? Eran como miles de descargas, o sea, había como 10.000 descargas tranquilamente entre el conjunto de los 8 libros, ¿no? Y entonces yo empecé a quedar, pero como muy indignado. Luego me fui calmando y empezó a entrarme como una suerte de orgullo, ¿no? De bueno, no todo el mundo tiene 8 libros pirateados en la red. No todo el mundo puede decir que tiene 10.000 descargas, ¿no? Y entonces como que me sentí un poco mejor, ¿no? Luego escribí a la editorial, a Paidós y a Anagrama para que hicieran algo y me contaron que tenían una empresa contratada carísima que buscaba en la red copias pirata y las destruía, pero al poco tiempo volvían a aparecer, ¿no? Y luego ya pensándolo más, te dabas cuenta de decir, ¿tú crees que 10.000 personas han leído estos libros que se han descargado? No. Lo que pasa es que todos venimos de una época de mucha hambre, ¿no? De mucha hambre intelectual, o sea, de querer tener cosas, libros y no poder acceder a ellos. Entonces, cuando los encuentras, pues
los descargas aunque no los vayas a leer nunca, ¿no? Es aquello un amigo mío que tiene centenares, miles de películas pirateadas que nunca va a ver, pero es el síndrome de Diógenes, ¿no? De poder acumular cosas porque has pasado grandes épocas en las que no podías acceder a nada, ¿no? Y entonces también dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces escribí este artículo que es muy gracioso, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero es increíble, ¿eh? Porque a las semanas, o sea, a las semanas de haber publicado mi último libro, un colega me explicó que estaba el libro completo en PDF en Facebook, a las semanas, ¿eh? Con miles de descargas, ¿no? O sea que es una cosa terrible. Pero bueno, o sea, yo no dependo de esto. Yo pienso sobre todo en los autores que sí que intentan vivir de la creación, ¿no? Que para ellos esto tiene que ser muy fuerte. Yo al fin y al cabo, o sea, tengo mi trabajo en la universidad, hago investigación con fondo público, lo pongo todo a disposición de todo el mundo. Y la única cosa, los libros sí que tienen derechos especiales porque hay un esfuerzo especial para hacerlos y de editarlos y distribuirlos, ¿no? Y también una cosa terrible es que mis libros editados en España, en América Latina, son imposibles de precio. O sea, es que me parece un escándalo. O sea, a mí me avergüenza, ¿no? Mis amigos me envían una foto, ¿no? De en Bogotá, tal librería, o en México. Dicen, mira, ha llegado tu último libro, tiene un precio prohibitivo. Ningún maestro lo va a poder comprar porque es imposible. Ahora empiezan a editar, a imprimir en cada país y entonces espero que esto sea como más aceptable, ¿no? Pero si no es terrible. Pero bueno, esto ya es otra onda, ya no nos interesa. Me gustan más sus preguntas. No, no, pero fue bastante emocionante. Mira que a mí me pasa un poco eso de Diógenes con todo, como que descargo cosas para tenerlas y luego tengo que eliminar porque no tengo espacio ni en la nube ni en el computador y pues bueno, quedé con muchas ganas de leer tu artículo y sí, muchas ganas de leer el artículo y pues sí, a veces pasa eso de que son muy costosos los libros, entonces, bueno, uno los descarga y luego dice, bueno, este lo voy a comprar apenas tenga el dinero, pero bueno, quisiera darle ya el paso a Rubén. Sí, Daniel, con esto damos paso a la siguiente sección, que es lectura con los sentidos de Daniel Casani. Y bueno, la primera pregunta que tenemos para esta sección es, ¿cómo fue su proceso de empezar a escribir? ¿Cómo descubrió que quería dedicarse a ser un escritor de literatura académica o más bien, pues, si se quiere, de escritura narrativa, aunque bueno, sabemos que ese no fue su campo? Pues empecé escribiendo cuentos, como te digo, ¿no? Empecé escribiendo muchos cuentos, gané algún concurso local con cuentos. No estaban mal escritos, pero no eran grandes obras de creación, ¿no? Luego escribí algunas novelas y luego ya empecé en la universidad y empecé a trabajar dando clases. Me gustó, empecé a hacer un poco de investigación. Después de acabar la tesis de grado, ya empecé a pensar que podía publicarla y a los 26 años pues escribí de escribir el escribir, ¿no? Que es como el libro primero, ¿no? Que todavía está vivo, o sea, todavía tiene muchas reediciones, ¿no? Y eso me impresionó mucho, ¿no? Porque, o sea, de algo que en principio había nacido solo para hacer algo que tampoco era imprescindible en aquel momento, que era mi tesis de grado, pues había salido un libro que me hicieron entrevistas en los periódicos, muchas, en muchos lugares, se hicieron muchas reediciones, se hizo reediciones en Argentina especiales. Bueno, me quedé apabullado, impresionado, ¿no? De todo eso. Entonces descubrí que había un nicho, que había un agujero, que había una necesidad, que había una audiencia, ¿sabes? Y que estaba desatendida o que podía interesarse por estas cosas. Y entonces seguí por aquí y bueno, yo estoy contento de la repercusión que ha tenido. La verdad es que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Estar en la situación de ahora. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, recuerdo una vez, por ejemplo, en el aeropuerto de aquí, de Bogotá, que yo llegué, la persona, el taxista que venía a buscarme no
no llegó y entonces estaba allí plantado esperando a ver qué hago, no tenía móvil, tampoco había tantos móviles en aquella época, ¿no? Y se me acercó alguien y me dice, ¿usted es Daniel Cassany? Y yo digo, ¿usted cómo me conoce? ¿Y por qué me conoce? Me dejó impresionado, ¿no? Y había visto, pues no sé, alguna conferencia o algo, alguna foto, ¿no? Y entonces, los libros depende, hay muchas situaciones, Rubén. Algún libro mío es un encargo. Por ejemplo, un libro muy gordo titulado Enseñar lengua fue un encargo de una editorial. En aquel momento, pues yo tenía muchas ganas de hacerlo, tenía las posibilidades y dije, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Ahora me han llovido, me han propuesto muchos encargos y no los he aceptado, ¿sabes? Porque dices, no, ya no es el momento para hacer esto, ¿no? Hay libros que surgen muy rápidamente, o sea que, no sé, que los escribes, ¿eh? En 2, 3 meses haces un primer borrador, pero llevan mucho tiempo allí pensándose o fraguándose, ¿sabes? La mayor parte de mis libros son la suma de muchos artículos, de muchas conferencias previas, ¿sabes? De, de mucho trabajo previo que acaba cuajando en un libro, ¿no? El último libro, por ejemplo, el de El arte de dar clases, es un libro que yo había pensado que podía ser interesante hacerlo cuando no tenía ni 30 años, ¿no? Y estaba empezando a dar clases y no encontraba nada que me ayudara, ¿no? O sea, tampoco había vídeos en aquella época, no había muchos recursos, ¿no? Solo había libros y no había libros, ¿no? Y entonces dije, es que necesitaría un libro que me explicara cómo dar una clase, ¿no? Y entonces es una idea que siempre me ha acompañado durante muchas décadas, hasta que fue precisamente un encargo editorial y yo dije, podría hacer un libro sobre cómo manejar una clase. Y me dijeron, bueno, pues podría estar bien. Entonces lo escribí, a la editorial no le gustó nada, dijo que no encajaba con lo que tenían, nos peleamos amigablemente, me refiero, o sea, que discutimos, o sea, intercambiamos puntos de vista y vimos que no, y entonces yo me regresé a mi editorial de toda la vida, Anagrama, que me dijeron que sí, que estaban encantados, ¿no? Y entonces salió publicado allí, ¿no? Pero claro, también lo escribí en pocos meses porque había escrito ya algunos artículos que hablaban de esto y luego entre la pandemia y todo se pasó 1 año y medio haciendo, o sea, un libro mío puede tener, no sé, 30, 40, 50, 60 versiones. O sea, yo de cada libro tengo una versión, empiezo a escribir, ¿entiendes? Laboratorio lector 1, laboratorio lector 2, ¿no? Y entonces, hasta la última pueden ser 30, 40, 50, etc. De modo que escribir es un libro, sobre todo, es un proceso muy, muy laborioso en el que, si quieren, les puedo decir cuántas copias hay del libro que quieran. Tengo aquí el archivo abierto, entonces voy a mirar, por ejemplo, no sé, el último, si quieren, el del arte de dar clases, que lo escribí primero, lo escribí en catalán, de modo que voy a ver cómo es en catalán. El arte de dar clases, a ver, hay como 19 versiones, 19 borradores distintos. Ay, qué Yo cantidad siento, de borradores. Y claro, es que pues, escribir es eso, como reescribir y reescribir y ir corrigiendo como ciertas cosas. Queremos saber cuáles son esos textos a los que les tienes un cariño especial y entendiendo texto como cualquier unidad lingüística que pueda ser interpretada, que es así solemos hacerlo acá en el programa. Pueden ser películas, música, obras de arte y bueno, por supuesto, libros también. Bueno, pues no sé, a ver, cosas que colecciono, por ejemplo, una pregunta de antes, ¿no? De Juan Felipe, ¿no? Pues mira, una cosa que colecciono son programas de mano, de obras de teatro. Tengo decenas y decenas de programas de mano de obras. O sea, yo creo que allá también, ¿no? Vas al teatro, te dan un pequeño texto donde está la información de los actores y tal, ¿no? Pues es una de las colecciones que tengo, ¿no? Otra colección que tengo es de poemas
en vídeo, ¿no? Poemas de que me gustan, porque la poesía siempre me ha gustado mucho también, y sobre todo cantada o dicha, ¿no? O recitada, ¿no? Por un buen rapsoda o por el mismo autor o autora, ¿no? Y entonces pues empecé en mi canal en YouTube pues una pequeña colección de textos de poetas que me gustan, ¿no? Y también tengo una cierta pasión por novela negra, como han visto ustedes, ¿no? O novela rara. O sea, cuando lees, ¿no? Quiero leer, a veces dices, ay, leer una cosa de aquí, de un autor de aquí, que habla de los problemas de aquí, pues ya lo sé, ¿no? Yo quiero algo que sea como muy loco, ¿no? Y entonces les voy a hacer una recomendación de este verano, de un autor que me ha encantado, que es un autor norteamericano que se llama Colson Whitehead. Yo no lo conocía, ¿eh? Colson Whitehead, que está muy de moda porque es negro. Es como Chimamanda Ngozi Adichie, ¿saben? La nigeriana esta tan famosa, que yo la descubrí un poco antes por un TED Talk sobre la obligación de la misma historia, ¿no? Las limitaciones de la misma historia. Entonces, Colson Whitehead, estoy leyendo ahora una novela fascinante, que es una novela de zombies ambientada en New York. Entonces, es una de las primeras novelas que escribió y es fascinante. Y entonces este verano leí El ferrocarril subterráneo, que es una novela sobre lo mal que lo pasaron los afroamericanos en América en el siglo XVII, XVIII, cuando había una red para saltar del sur al norte, ¿no? Del sur esclavista al norte, que es una novela fascinante también. Y luego leí Los chicos de la níquel, que es la última novela que habla también de un reformatorio para chicos, que es también terrible la novela, ¿no? Y este es un gran autor, muy culto, muy barroco, no es de lectura fácil, ¿eh? Pero este me ha gustado mucho, ¿no? Y entonces no sé si con esto he respondido a tu pregunta, Alejandra, o me he escapado, pero no era mi intención. No, sí, creo que respondiste bastante bien y quisiéramos preguntarte si puedes leernos un fragmento de un texto que te guste o te inspire, tal vez de estos que has mencionado. Sí, mira, pues yo les voy a leer un poema de Juan Gelman, que me gusta mucho, que se llama Confianzas, pero yo les recomendaría que lo busquen en internet porque hay un vídeo muy bonito de Buenos Aires, a lo mejor lo conocen, de presentación del libro Interrupciones, que es donde está este poema, y es muy emocionante cómo lo recita la gente, ¿no? Y entonces, de Juan Gelman, Confianzas, dice, se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, aceros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia no mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Confianzas de Juan Gelman. Pero Wow. busquen el vídeo que es muy gracioso y muy emocionante. Claro que sí lo vamos a buscar, ya lo tenemos por acá guardadito y quisiera dar inicio a la nueva sección, la sección de pregunta rápida, donde la idea es que nos contestes con lo primero que se te venga a la cabeza. Entonces, ¿estás listo? Venga. Listo. Define en una palabra tu identidad lectora. Heterogeneidad. Novela, poesía o ensayo. Novela. Lugar favorito para leer. La cama. ¿Cuáles ideologías has encontrado en tus textos favoritos?
¿Cuál? Ideologías. ¿Cuáles ideologías? Sí. Sí. Bueno, de todo un poco. No sabría decirte nada en concreto. Ok. ¿Qué sentidos te despierta la enseñanza? Es una oportunidad maravillosa de aprender. ¿Cuáles lugares te han dejado grandes enseñanzas? Muchísimos. Viajar me ha cambiado. Soy una persona distinta para poder viajar, ¿no? Entendiendo lugares como esto, ¿no? Ciudades, paisajes, gente. ¿Libro que te haya introducido a la escritura? Alguna novela negra, diversidad de novelas negras que me encantaron cuando era pequeño. ¿Cuál ha sido hasta ahora el libro o autor que más te ha costado entender? Normalmente los he abandonado. O sea, si no, a ver, hasta esta teórica del feminismo, ¿cómo se llama? Judith Judith Butler. Butler. Fui a escucharla en una conferencia y no pude. Después, como hablaba en inglés, primero en inglés no pude, después con el traductor tampoco pude. Después me compré un libro y tampoco pude. Y dije, no. O sea, las cosas se tienen que entender. Yo no tengo los conocimientos que tiene ella, por supuesto, y de mucha otra gente, pero si no entiendo una cosa, la otra. Profe, dinos una frase en catalán que todas las personas deberíamos conocer. Qui dia passa, any empeny. Quien pasa un día se acerca al fin de año. Wow. Qui dia passa, any empeny. ¿Qué día pasa? Y Okay. quien día pasa, año empuja. Ah. Pasa, año empeny. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Cuál es tu top 3 de lecturas para la vida? Top 3 de lecturas para la vida. Qué difícil. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. A ver, algún ruso. Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, esto seguro, ¿no? Algo de literatura negra. No necesariamente la clásica, pero algo, por ejemplo, algo que he leído, un libro brutal que leí este año que se llama Edward Bunker, No hay bestia tan feroz. Es un tipo que estuvo en la cárcel y que escribe una novela de cómo se reintegra a la sociedad alguien que ha estado en la cárcel y que fracasa. Claro. Es un libro que me encantó, me pareció fantástico. Y luego alguna cosa así un poco más terrible, algo de Kafka estaría bien también. Okay. Para poner algo un poco distinto, ¿no? El castillo, el proceso, que no es fácil, pero que realmente también es como, o algo de Camus más ligero también estaría bien, o algo de Camus. Bueno, ya llegando al final del programa y cambiando también un poquito de tema, sabemos que debido a la pandemia tuvimos que trasladar la educación a la virtualidad y para muchos países esto no fue tan sencillo debido a la poca conectividad de Internet o incluso a la poca experticia para usar las tecnologías. Pues quisiéramos saber si crees que ahora que estamos retornando a la presencialidad, deberíamos trasladar a la escuela alguna herramienta o práctica que nos haya dejado pues este mundo virtual. Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que algunas cosas se van a quedar, ¿no? Entonces, sobre todo en la universidad y en la preuniversidad, yo creo que con mejores equipos y con mejor experiencia de profesores y de estudiantes se puede sacar mucho provecho. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, probablemente antes de la pandemia era inimaginable, ¿no? ¿Cuándo empezaron ustedes con las lecturas con sentido? ¿En qué época? En agosto del año pasado. Ahora, ¿no? Entonces se puede aprender mucho, ¿no? Con una pantalla solo, ¿no? Por supuesto, si pudiéramos estar juntos, ir a comer un buen ajiaco y hablar de otras cosas, pues entonces sería mucho mejor.
Pero así está muy bien también. Yo me lo estoy pasando muy bien con ustedes en esta charla tan divertida. De modo que yo creo que van a quedar algunas cosas y que la enseñanza ya va a empezar a ser presencial, sincrónica y asíncrona. Estos son los tres módulos que, por ejemplo, ya en mi universidad claramente ya se están fijando, de que hay una mayor parte de presencialidad, pero ya hay algunas sesiones que son síncronas y otras que van a ser asíncronas, ¿no? Que hay un trabajo en línea que no depende de estar en contacto con el docente ni con tus compañeros. Sí, profe Daniel, y en concatenación con esto del tema que estamos abordando, que es el de la educación, queremos saber su opinión respecto a esto. O sea, el COVID-19 transformó la educación, pero ahora con el retorno a la presencialidad pareciera que nos estuviésemos devolviendo en el tiempo. ¿Cómo se imagina que debería ser el modelo educativo y qué necesita para ser mejor? Bueno, con la COVID no pudimos elegir. O sea, la única opción era estar en casa y nada, o conectado como pudieras, ¿no? Yo espero que esto haya conciencia. O sea, ha sido muy positivo que la gente haya hecho un avance tan impresionante en tecnología, que se haya familiarizado con estos contextos, que haya pues más posibilidades de acceder a la red, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, los gobiernos yo creo que también han invertido más en educación, en tecnología, si es posible, ¿no? Y esperemos que siga así, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tiene claro que la presencialidad es mucho mejor. Entonces, difícilmente voy a poder venir yo a Bogotá a poder hacer esto cara a cara, ¿sabes? Y es difícil también que todos los que nos están escuchando se puedan presentar en la Luis Ángel Arango, por ejemplo, para tener una bonita charla allí, ¿no? Esto es muy costoso, ¿no? Pero en cambio hacerlo así, cada uno desde nuestra casa, es relativamente sencillo, ¿no? Y bien organizado y funciona muy bien, ¿no? Y lo puedes hacer desde el sofá de casa. Entonces esto es lo que tenemos que conservar, ¿no? Pero el cara a cara es imprescindible. O sea, yo he dado un curso cara a cara, ustedes también en línea, y sabes las diferencias que hay. Entonces, el interés es estar cara a cara y poder interactuar, porque la interacción y el aprendizaje son mucho más grandes, mucho más profundos. Profe, pues muchas gracias por esta entrevista. Yo he tenido pues el placer de verte en varias universidades aquí en Colombia hablando de literacia académica y realmente creo que es la vez que más me ha gustado escucharte, ¿no? Siempre me ha gustado, pero hoy en especial más. Me divertí mucho con las preguntas rápidas. Aquí estábamos sobre el tiempo, pero todos nos reíamos acá y todos estaban aquí. Esa confesión que hiciste nos impactó acá también en el chat. Justamente le vamos a dar voz a las personas que te están escuchando en el chat. Hemos recogido algunas preguntas que tienen para ti. Entonces, la primera es de la profesora María Teresa Subieta. Ella te pregunta cuáles son los pasos para dar una buena clase. Oh, yo creo que lo primero es sufrir un poco, tener miedo. Angustia antes de la clase, porque esto te obliga Eso no lo puedes controlar. O sea, yo siempre he pensado que el día que deje de estar preocupado por la siguiente clase, dejaré de ser un buen docente o un docente aceptable. Yo creo que hay que prepararla también. Si eres joven y empiezas, tienes que dedicarle más tiempo a prepararla. Yo dedicaba mucho tiempo a preparar mis primeras clases. Si ya tienes muchos años y es algo que conoces, pues ya no necesitas tanta preparación porque tienes mucha experiencia, ¿no? Pero esto es muy importante. Luego yo creo que también es muy importante entender que el centro es el alumno, no eres tú. O sea, el núcleo es el estudiante, ¿no? Entonces tienes que conocer el nombre del estudiante, tienes que saber qué le interesa, qué problemas tiene, dedicarle tiempo, ¿no? Y no solo porque es tu profesión, sino porque él te puede enseñar muchísimo. Y yo he aprendido muchísimo de mis estudiantes, ¿no? Sobre todo cuando puedes tener una relación más personal con ellos, cuando puedes de algún modo
profundizar un poco en qué les interesa, qué quieren, etcétera, e intentar entenderles, ¿no? O sea, no juzgarles, ¿no? No, esto que haces no vale la pena, no, a ver, si lo hace es porque tiene interés para él o para ella, ¿no? Entonces vamos a intentar verlo desde su punto de vista, ¿no? Esto yo creo que es fundamental y te cambia realmente la relación que tienes con los estudiantes. Y es fundamental también, no solo para enseñar el quehacer, el área en el cual es nuestra experticia, sino también pues la calidad humana, ¿no? El cariño, ¿no? No solamente es ir a enseñar matemáticas o lectura. Adriana Rosero, la profe, te pregunta cómo promocionar la lectura y la escritura en los niños de básica primaria y preescolar. Bueno, pues es un largo camino y hay que empezar bueno, en preescolar hay que empezar con actividades que puedan seguir los niños, ¿no? Los niños, actividades de cuentacuentos, actividades de libros de ropa, ¿no? Para aprender de algún modo pues el proceso. Papás y mamás tienen que dedicar tiempo a leer cuentos con los niños en la cama, esto es muy importante. Hay investigaciones que demuestran que cambia el porcentaje de éxito de lectores si hay actividad en casa, ¿no? Entonces es un proceso muy largo, ¿no? Las bibliotecas espectaculares o las bibliotecas menos espectaculares de los centros, pero que también son muy importantes, que los docentes lleven a los chicos a la biblioteca, que desarrollen la práctica de buscar libros, de consultar libros, de hablar de libros, clubs de lectura. Yo creo que hay que hacer acompañamiento al lector durante toda su vida. O sea, esta idea de que le das una pastilla a alguien y ¡puf!, se convierte en lector, pues es maravillosa, pero es totalmente falsa. O sea, hay que continuar, ¿no? Y hay que demostrar que la lectura puede ser beneficiosa. O sea, no es una obligación, es algo que puede ser beneficioso para el chico, donde puede aprender un montón de cosas, ¿no? Vivimos en una comunidad letrada, de modo que esto tendría que ser fácil, ¿no? Pero yo creo que también hay que entender que habrá algunas personas que no tendrán siempre mucho interés por la lectura, ¿no? Por ejemplo, yo detesto los coches, o sea, no me gustan los coches, no me gusta conducir, ¿no? Nunca me ha gustado, ¿no? El primer día que tuve coche estaba absolutamente con miedo en todo mi cuerpo, ¿no? Tengo miedo cada vez que me siento al volante, ¿no? Pero conduzco. He conducido mucho por distintos lugares, he viajado haciendo viajes en coche, ¿no? Y bueno, y lo hago porque es así, ¿no? Pero no me va a cambiar esto, ¿no? Entonces pienso que hay muchas personas que pueden sentir lo mismo con la lectura, ¿no? Y hay que asumirlo, o sea, ¿no? Bueno, eso es importante lo que dices, profe, además que ese acompañante, un mediador de la lectura no necesariamente tiene que ser siempre un profe, ¿no? Puede ser otro, nuestros estudiantes, aquí los expertos que traímos a lecturas con sentido, ¿no? Ese acompañamiento puede ser múltiple y no siempre de personas lectoras. Hay otros que no son lectores, pero que nos llevan por el camino de la lectura. Hay otra pregunta, bueno, hay muchas preguntas, profe, voy a tratar de resumir. Alguien de Enlace C de Amazonía, entonces si nos oyen de la C de Amazonía, dice, tengo la sensación de que las habilidades comunicativas están en riesgo con todas estas condiciones de virtualidad. Profe Casani, ¿qué nos recomiendas para seguir apoyando procesos en pro de la literacidad crítica en todas estas múltiples condiciones actuales? Bueno, yo creo que lo digital cambia las maneras de usar la lengua de las personas, pero lo que hacemos ahora es comunicarnos también. O sea, ustedes me están haciendo unas preguntas, yo estoy respondiendo, nos estamos riendo, nos está gustando lo que hacemos, de modo que, aunque haya mucha mediación tecnológica, que estemos a 10.000 kilómetros de distancia, en horarios muy distintos, la comunicación sigue funcionando, ¿no? Aunque no tenga quizá la temperatura y el calor que podría tener en el cara a cara, ¿no? Entonces, algunos cambios son que, por ejemplo, cuando empezó todo Internet, ganó mucha importancia la escritura, porque todo era escrito. Y en cambio ahora que se han popularizado las tecnologías orales, las tecnologías de la sincronicidad, el vídeo,
las redes sociales con vídeo, ahora está ganando importancia la oralidad, la oralidad. Y algunas formas distintas de oralidad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estás mucho tiempo hablando delante de una pantalla, ¿no? Yo a ustedes los veo cara a cara, pero no veo la audiencia que nos está siguiendo en Facebook o en otros lugares, ¿no? Entonces, eso significa que yo tengo que recordar en todo momento que hay otras personas que nos están escuchando, ¿no? Y eso es un ejercicio cognitivamente complejo, ¿no? Hablamos aparentemente de manera coloquial, pero yo estoy hablando a centenares de personas que utilizan un español diferente al mío. Entonces, tengo que elegir un léxico que me puedan entender. Entonces, es una situación totalmente nueva, porque es una comunicación continuada a distancia, aparentemente coloquial, pero sin palabras coloquiales, con una variedad supraestándar, ¿no? Para que podamos entendernos, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, todo eso hay que aprenderlo, ¿no? Y yo creo que los chicos lo empiezan a aprender por su cuenta directamente, ¿no? Un cambio muy importante es que los chicos antes solo podían escribir o decir cosas a su entorno y eran básicamente sus papás, sus amigos o su maestro. Escribían solo a su maestro. Y en cambio ahora no. Ahora publican sus posts en Instagram o en TikTok o en Facebook o donde sea y reciben respuestas de gente que no conocen de otras partes y se hacen amigos y descubren audiencias. Entonces eso cambia totalmente el chip de estos chicos, ¿no? Que de golpe y porrazo entienden que allí hay un mundo, ¿no? Y es impresionante lo que hacen los chicos en las redes sociales, más allá de la escuela. Gracias, profe, por esa respuesta. En esta misma línea, la profe Constanza Moya te pregunta, ¿qué características adicionales debe tener un lector digital? Yo diría que en lo básico no es distinto de un lector analógico, o sea, no cambia tanto, ¿no? No cambia. Yo creo que hace años estuvimos como muy fascinados, ¿no? Por las pantallas, por el cambio de las pantallas y entonces empezamos a buscar a ver si se entiende del mismo modo con pantalla que con papel y algunas investigaciones demuestran que se aprende más en papel, pero por otro lado dices, bueno, es lógico, si estamos trabajando con personas que han leído básicamente en papel, es lógico que aprendan más en papel que en pantalla, pero cuando lo hagamos a la inversa, probablemente sea la inversa, ¿no? Porque leer en papel y leer en pantalla no es igual, o sea, en pantalla estás constantemente buscando información en otros lugares, estás más activo, en cambio en papel puedes estar más tranquilo porque no tienes la posibilidad de hacer clic en cada palabra, en cada topónimo, en cada concepto que no entiendes para buscar su significado en Wikipedia, en Word Reference o ver fotografías de cómo es el lugar, ¿no? Y entonces esto cambia totalmente la manera de leer, ¿no? Y quizá perdamos algo, pero yo no conozco a nadie que quiera renunciar a su celular, a su WhatsApp, a sus redes sociales. A sus redes sociales quizás sí, pero a WhatsApp, ¿ustedes conocen a alguien que haya renunciado a todo eso y hayan dicho, no, voy a tirar el móvil y voy a vivir solo sin internet? Y ahí tienen que entrar los procesos de lectura, escritura y, por supuesto, educativos, a adaptarse a esta realidad. Hay muchas preguntas por el chat, profe, pero por cuestiones de tiempo no las vamos a poder leer todas, entonces le pedimos disculpas aquí a la audiencia, pero podemos, digamos, encontrar esas respuestas también en tus escritos. Voy a leer la última de la profe Carmen Bravo Medina. ¿Cómo pueden los niños escribir sus propios libros? Bonita pregunta, me gusta. Pues con ayuda del docente y de sus papás. Primero, los niños tienen cosas que decir, tienen mucho que decir y tienen gente que quiere escucharles, sus familias, sus amigos, sus compañeros de clase. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir que el niño explique lo que quiere decir, ¿no? Y a continuación, pues el maestro o un alumno mayor tiene que recoger lo que quiere decir el niño y escribirlo. O sea, no escribir lo que quiere decir el niño, no lo que quiere decir el mayor o el maestro, ¿no? Y entonces ayudar en lo que no sepa hacer el niño, ¿no?
Y luego, pues con Internet podemos facilitar el proceso de producción del libro. Podemos fácilmente producir un libro en PDF en el que, bueno, pues se explica la historia del chico. Incluso el libro puede ir acompañado de un pequeño audio, de un pequeño vídeo del niño, en el que explica cómo generó la historia, por ejemplo. Cuando el niño empieza a escribir manualmente, pues puede escribir una parte de la historia, por ejemplo. Podemos hacer fotografías de lo que ha escrito, podemos guardarlo. De modo que la pedagogía freinetiana, ¿no?, de los libros de vida, de escribir las historias personales, es algo que con Internet es mucho más fácil, ¿no? Yo que soy de guardarlo todo, ¿no?, digitalmente, de tener una lista de todas las obras de teatro, todos los libros que he leído, todas las fotografías que he hecho colgadas aquí y allá, pues imagínate si cuando yo hubiera nacido hubiera existido la posibilidad de tenerlo todo, ¿no? Lo tendría todo guardado en la nube, ordenado por años, etcétera, etcétera, y sería fascinante. Profe, pues muchas gracias nuevamente a nombre de la Secretaría de Educación y de toda la audiencia por haber venido a dedicar estas horas tan nocturnas para inspirarnos, tomamos fiel apuntes de todos estos recomendados de lectura que diste. Muchos ya estamos buscando el video del poema, de este fragmento tan hermoso que compartiste. Fue un gusto y esperamos volverte a tener nuevamente acá en la Secretaría de Educación, profe. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una sesión muy distinta. A mí también me ha gustado más, porque me he reído más y ha sido como más participativo y ha sido algo pues que nunca me habían hecho antes, que nunca había vivido, y realmente he aprendido cosas de lo mismo que he dicho yo de mí mismo, que no había pensado. No, muchas gracias a la audiencia y los esperamos en el siguiente Lecturas con Sentido. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao Rubén, Juan Felipe, Alejandra, Paola, un gusto. Cuando Blancanieves pasaba por el CAI, una manzana podrida la mató. ¿No has notado, se decía mientras levantaba la mirada para ubicarse por los cerros orientales, que una es la ciudad que habitas y otra la que tienes en tu cabeza y a veces te pierdes en las dos? ¿Sabías que en Bogotá, en 100 palabras, tiene una publicación con la selección de los 100 mejores relatos escritos de cada edición? Hablamos con Tatiana y Hernán Mauricio, dos de los ganadores de la 4ª edición del concurso. Nos leyeron sus relatos y compartieron pistas de su proceso de creación. Yo participé en Bogotá en 100 palabras porque para mí la escritura es un hobby. El año pasado me animé, participé y resulté ganadora. Participo en Bogotá en 100 palabras porque es un concurso que reta la imaginación. Vivo en el barrio Plazuelas del Virrey y lo que más me gusta del barrio es que es un lugar tranquilo, recreativo, tiene muchas zonas verdes y puedo salir a disfrutar de los espacios con mis mascotas. Vivo en la localidad de Engativá. Me gusta mi localidad, que he vivido allí toda mi vida. Mis amigos, los barrios, las cuadras son los personajes y los escenarios de mi historia. Mi relato se llama No es cuento. Es un texto contundente, algunos los vieron más enfocados hacia la violencia de la mujer, pero yo lo que quería resaltar era el abuso y la violencia policial que estamos viviendo en la ciudad. Mi historia se basa en los laberintos. Cada persona, cada cuadra y el mar en sí es un laberinto. Me gustaría seguir escribiendo sobre Bogotá porque es mi ciudad, porque hay muchas historias que narrar, porque hay muchos laberintos que descubrir, que recorrer. Me gustaron los premios y el reconocimiento que recibí. Pude adquirir muchos libros, que fue lo que más me gustó. Los invitamos a conocer estas miradas de Bogotá y a que nos inspiremos con sus relatos. Que se animen a participar en Bogotá en 100 palabras. Todos tenemos una historia que contar. El concurso de relatos breves ya está abierto y tú también puedes aparecer en la próxima edición de los 100 mejores de Bogotá en 100 palabras. Te invitamos a participar y continuar escribiendo sobre la vida en Bogotá.